Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante para darle continuidad a otros videos que hemos hecho previamente, que esperamos que hayan visto, que es qué hacer antes de una entrevista de trabajo, cómo encontrar empleo, etcétera, etcétera. Y el día de hoy vamos al meollo del asunto, que es qué hacer exactamente durante la entrevista, qué conviene, qué no conviene hacer en función de la experiencia en el ámbito del reclutamiento que tenemos. En mi caso, tanto como candidato como reclutador, y en el caso de Ana Paula, como candidata que ha ido últimamente a muchas entrevistas. Entonces, pues evidentemente vamos a platicar con ella para ver cómo le ha ido. Hola Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Pues de hecho, últimamente no he ido tanto a entrevistas, fui anteriormente, pero ahora, curiosamente, como subí mi currículum vitae a diferentes plataformas, me buscan a mí. Yo ya no voy, me buscan. Entonces, esa es la situación. Cuando ya te buscan y cuando ya hay formas donde las plataformas digitales que ahora te dan esta oportunidad de no estar entregando o yendo a caminar o estar buscando empresas o pidiéndole al tío que te de chamba, ¿no? Así que hay esta forma donde puedes dar tu currículum, hay otros tipos de situaciones, hay muchas dinámicas diferentes que se están presentando. De hecho, como ya te había comentado hace unos días, últimamente me llegó una empresa y me mencionó que quería, que había visto mi currículum en una de estas plataformas digitales, que yo había subido mi currículum pasado, que de hecho ni siquiera estaba actualizado, y que le interesaba pues un diseñador gráfico, ¿no? Entonces como que vi toda la vacante, estaba interesante, pero me sorprendió, estuve buscando información al respecto de los requerimientos que ellos solicitaban para poder funcionar como solicitante. Ahorita está el currículum vitae, pero certificado que ellos estaban solicitando. Entonces, se me hizo muy extraño que ahora inclusive hay este tipo de esquemas que antes yo nunca lo había escuchado, que no se habían presentado, platicando con mis amigos, inclusive amigos de la Ciudad de México tampoco lo habían escuchado. Solamente hay personas como de RH que ya cuando hablé contigo y me dijiste que sí, que existía esto, que estaban estas plataformas, investigando también acerca de la empresa, no me parecía fraudulenta, pero pues siempre hay el miedo, ¿no? Por el hecho de que también me ha tocado que hay empresas que te solicitan cosas y que todo te lo pintan como muy de color de rosa y que te das cuenta ya inmiscuyéndote un poquito más en redes sociales, en internet, de cómo está esta empresa establecida, de a qué se dedica, o inclusive viendo noticias donde se escuchan lo de los fraudes, que específicamente el esquema en que ellos manejan, ¿no? Entonces, sí es estar investigando, es estar analizando mucho a la empresa en la cual se está intentando involucrar contigo, que generalmente las fraudulentas siento que tú llegas a ellas por una plataforma no tan, pues no tan profesional, ¿no? En este caso fue directo del portal de empleo de gobierno y que me enviaron un correo electrónico a mi apartado, ¿no? Dando como ciertos lineamientos donde se vio profesional. Entonces, por ahí vamos, pero sí fue extraño simplemente porque fue la situación diferente de los esquemas que ya habíamos estado trabajando. Y está interesante cómo ahorita tendríamos que estar al pendiente de todo esto y qué bueno que estamos también hablando de este tipo de temas porque hasta el día de hoy hay muchas variantes, hay muchos tipos de entrevistas de trabajo, hay muchos tipos de esquemas de cómo llegan a ti las empresas y cómo tendríamos que nosotros monitorear y saber elegir entre una y otra y también tener la conciencia de qué es lo que quieres para poder también elegir de manera adecuada. Sí, efectivamente creo que hay que estar con mucho cuidado porque evidentemente se pueden dar situaciones de fraudes o de estafas piramidales. Ujú. En muchas ocasiones, propiamente es una promoción de alguna vacante que en realidad es de ventas o de algún tipo de marketing, Ay, sí. que se conoce como estafa piramidal. Y Ujú. bueno, yo creo que también estaría bueno a lo mejor platicar sobre algunas circunstancias de fraudes que se pueden dar en la búsqueda de empleo para Sí. otro video. Tengo Sin varias también embargo, experiencias de eso. sí, es que es Sí. terrible. Yo creo que todo aquel que en verdad está en busca de empleo y que se mueve para intentar
encontrar algo digno, sí o sí se va a topar con alguna de estas circunstancias. Antes era más común en las ciudades, sin embargo, pues ahora ya es prácticamente en todos lados, en todo el país, o incluso a nivel internacional, ¿no? Te pueden venir vacantes de otros países para intentar estafar. Entonces, bueno, creo que lo podemos platicar en otro videíto. Y el día de hoy nos vamos a abocar principalmente a platicar sobre una vez que ya estamos directamente en la empresa, que ya se avisó de nuestra llegada en recepción y que el reclutador o reclutadora va a acudir por nosotros, qué es lo que nos conviene hacer y cómo esto puede ser interpretado a favor o en contra. Okay. Entonces, si estás de acuerdo, voy a ir dando algunos puntos, explicando por qué, y ahí tú me vas compartiendo tu Experiencias y experiencia. dudas, porque tengo Sí, muchas sí, también al respecto, como te decía, y creo que aparte soy malísima para las entrevistas de trabajo o me cuesta porque ni ellos creo que definen muy bien la vacante, ni uno, o sea, maneja como el esquema ni el lenguaje que ellos tratan, ¿no? Y además hasta me doy cuenta que no son las mismas palabras laborales que utilizan, por ejemplo, aquí en Puebla que en la Ciudad de México. Y es como todo un ambiente totalmente diferente y todos esperamos que tenemos el primer clic, ¿no? Porque te están juzgando y tú los juzgas a ellos. claro. Claro, aunque cabe siempre tener en cuenta que hay una posición de poder de la Ujú. empresa o la institución. O sea, esta idea a veces un poco romántica de, bueno, yo voy a elegir y ellos me van a elegir y vamos a hacer ahí como un match y va a estar como muy bonito, es un poco desconocer la realidad. Por cada vacante que estamos nosotros intentando cubrir, hay a lo mejor 100 personas como mínimo que están intentando ser contratadas. Y no porque la vacante en cuestión sea maravillosa, sino porque a veces hay tanta necesidad de trabajo y tan bajos sueldos que evidentemente hay muchas personas dispuestas a vender su tiempo y su esfuerzo por poco dinero. Entonces, es literal. Antes era como un speech que se aventaban de que, bueno, si no te gusta, llégale, hay muchos que están interesados. Ahora es real, hay muchos que están interesados en ese tipo de vacantes. Sí. Lamentablemente son vacantes que la gente no dura mucho tiempo porque están precisamente mal pagadas, con horarios extremos y demás. Pero bueno, una persona que lleva mucho tiempo buscando prácticamente dice lo que caiga y luego me muevo. Eh, Algunos lo que están buscando principalmente son las prestaciones de ley, el tener el IMSS, el tener de alguna manera cierta tranquilidad, ¿no? Que a veces incluso hay empresas que no lo dan. Entonces, bueno, imaginemos que ya llegamos ahí. Lo primero, creo que es indispensable intentar estar lo más tranquilos posibles. ¿Por qué? Porque todo aquel que esté nervioso va a empezar a sudar, va a empezar a sentirse ansioso, va a mover en demasía las manos, en demasía los pies, y todos esos rasgos evidentemente están siendo evaluados. En términos generales, quienes evalúan son psicólogos o psicólogas entrenados para leer el lenguaje corporal. Que ojo, no significa que lo hagan bien, porque en muchas ocasiones los entrenamientos están basados en información antigua o en información que en realidad no tiene un sustento científico. Incluso lo hemos dicho en otros videos, muchas de las pruebas que nos van a aplicar son pruebas que ya no se utilizan en distintos entornos y bueno, al final es un autoengaño, uno más, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a dar las reglas de ese autoengaño llamado reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué digo que es un autoengaño? Porque uno cree que está eligiendo la mejor empresa posible y la empresa cree que está eligiendo el mejor candidato posible. Y en realidad esto no es así. Eh, Ni modo, ¿no? Eso me recuerda mucho como a la fábula donde empiezas a juzgar a una persona por ciertas habilidades que ya no puedes juzgarla porque están fuera de su ámbito, ¿no? Creo que a mí me ha tocado mucho donde me quieren poner como un formato estándar de exámenes y a lo mejor yo en mi área no ocupo tanto, no sé,
matemáticas o lenguaje, no sé, y aparte yo soy muy estresada con los tiempos y si no llego a terminar como en un tiempo, siento que eso me dificulta las cosas, ¿no? Y sobre todo aumentarle el hecho de que te están viendo o aumentarle el hecho de ciertas situaciones dentro del ámbito donde se esté generando el examen. Entonces ya de ahí disminuye, pero tú no sabes que si a lo mejor tiene una evaluación más alta en rangos de calidad o estándares de valores dentro de la empresa, ¿no? Porque siento que al menos las personas podemos tener alto rango de valor de trabajo en equipo o trabajo con calidad y ese tipo de cosas no lo saben evaluar por estar estandarizando otras Claro, situaciones. claro, porque al final muchas de las pruebas no evalúan eso. Mm, Evalúan personalidad, evalúan inteligencia, evalúan memorización. ujú, O sea, son pruebas que a veces no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo en sí que se va a realizar. ¿Y por qué se hace? Porque es una forma en donde el entrevistador o entrevistadora considera que puede filtrar a los candidatos. Ejemplo, tengo 100 personas que quieren el mismo puesto, les aplico la misma prueba a todos y así me elimino de un plumazo a 50. Que yo crea que esa prueba realmente me sirve para algo más que filtrar, bueno, eso ya es un autoengaño del reclutador. En muchas ocasiones simplemente es facilitarme la chamba. Tengo demasiados, los paso por un colador y a partir de eso ya no tengo tantos buenos candidatos a evaluar, que probablemente muchos de los que se fueron eran mejores que los que se quedaron. sí, claro. Pero al final es un autoengaño. Y creo que si uno va consciente de que esto es como un show, va a ir menos estresado. Yo sé que a veces es difícil decirlo de esta manera porque hay gente que lleva 3 meses sin empleo, que ya se acabó sus ahorros, que en verdad está con una preocupación a cuestas porque a lo mejor tiene familia, tiene hijos, qué sé yo. No quiero que suene a esto es una tontería y todo aquel que busca empleo está muy mal, no, sino esto en realidad no tiene nada que ver con nuestra capacidad como personas, no tiene que ver con nuestra habilidad. El que no nos quedemos contratados en algún lugar no significa nada negativo sobre nosotros. En la mayoría de las ocasiones las evaluaciones no son las idóneas. Punto. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque mucha gente se empieza a deprimir luego de 3 meses de ir a una y otra entrevista y no quedarse en ninguna. Así es. Por eso es muy importante entender este punto. Muchas de las evaluaciones que al día de hoy, 2023, se siguen aplicando, por lo menos en México, carecen de sentido. Y bueno, así se maneja. Así es. Entonces, ¿qué conviene para intentar estar tranquilos? A mí me parece que la meditación puede ser un excelente ejercicio y que en realidad puedes meditar prácticamente en cualquier lugar. O sea, se puede meditar cuando uno está de pie, cuando uno está caminando, cuando uno está sentado y eso permite que en términos básicos es cerramos la boca y tratamos de inhalar, exhalar y solo decirnos en nuestra cabeza inhala, exhala, y eso después de 2, 3 minutos empieza a generar que verdaderamente el cuerpo el cerebro se sienta más tranquilo y por tanto el cuerpo un poco más relajado y eso se empieza a notar. Evidentemente, como lo hemos dicho en otros videos, es importantísimo llegar a tiempo porque eso te va a ayudar a que no llegues corriendo, a que no llegues sudando, a que no te sientas mal. Entonces, yo calculo que si llegas una media hora antes, a lo mejor 15 minutos como límite, te va a ayudar a sentirte más tranquilo, más tranquilo. Si llegas tarde, pues ya, desde ahí prácticamente quedas descartado o descartada, salvo que verdaderamente haya ocurrido una tragedia que haya afectado a todo el mundo. Ejemplo, hubo un sismo, hubo un incendio, hubo un choque masivo, o sea, cosas que esperemos nunca ocurran, pero fuera de eso, no. Decir, por ejemplo, aquí en la ciudad es clásico decir es que el metro se paró, es que había mucho tráfico. El reclutador te dirá, ok, no te preocupes, Pero pero es ya te cada descartó. día. Sí, claro, y ya te descartó. ¿Por qué? Pues porque como es algo cotidiano, se infiere que siempre vas a llegar tarde. Ujú. Así es, pero bueno. La duración de la entrevista también es importante tomarla en cuenta. Las que menos duran es porque en general
más rápido te descarta. En términos básicos, lo idóneo sería que durara una media hora aproximadamente, o más, evidentemente, pero si dura 15 minutos, pues quizá no es buena señal, ¿vale? Ok. Entonces, el 1, intentar tranquilizarnos y de manera cotidiana durante la entrevista, respirando profundo. El 2, ser muy amables desde recepción y con todo el personal que encuentres. Hay muchos candidatos que llegan en una actitud soberbia porque saben mucho, porque son muy exitosos, porque les ha ido muy bien y lamentablemente lo demuestran también con la persona de recepción, con las personas de limpieza. Se nota. Ujú. Y lo que actualmente ocurre es que hay cámaras en todos lados y en recepción también. Y en muchas ocasiones, aquellos que nos dedicamos al reclutamiento, yo tiene mucho que ya no me dedico a ello, sin embargo, cuando yo lo hacía, había cámaras que permitían observar cómo se estaba desempeñando el candidato o candidata directamente en recepción. Y de hecho, una de las preguntas habituales que nosotros hacíamos cuando despedíamos al candidato era preguntarle a la persona de recepción cómo le trató el candidato. Y la persona de recepción nos decía, fue amable, fue déspota, fue soberbio, fue agresivo, me acosó, ¿no? Entonces, por eso es Ok. muy importante tomar en cuenta. No con eso estoy diciendo que tengas que inclinarte y No, hacer no. todo un show. Simplemente es, hola, buenas tardes, buenos días, gracias, Y con permiso, me por imagino favor. que también al revés, ¿no? Tú ver cómo te tratan desde la persona de recepción o cómo se comporta a lo mejor la persona que nos está entrevistando o porque se ve el ambiente, se siente, ¿no? En alguna ocasión a mí me tocó que en recepción me trataron muy bien y todo, pero la persona que me conectó con la persona que iba a darme la entrevista iba caminando junto conmigo, pero prácticamente me estaba coqueteando. Era un chico. Y ya como que ya me estaba diciendo, ay, qué bueno, espero que te quedes, amiga, ay, no sé qué, o sea, cositas así, pero ya sentías el humor, la vibra de que te están coqueteando. Digo, a mí me faltó me pareció una falta de respeto. A lo mejor hay personas que se nota que puedo hacer una simulación que le parece guapa, pero no hicieron ningún comentario al respecto y no hicieron insinuaciones y no se portaron con el lenguaje corporal de esa manera. Ujú. Entonces, se nota mucho la diferencia de cómo una persona u otra tienen respeto contigo. Y eso también hay que Claro, evaluarlo tú como solicitante. sí, evidentemente, mientras más opciones tengas para ser contratado, pues más estricto también como candidato te puedes poner, ¿no? Si Sí. llevas 3 meses sin chamba y con las deudas hasta acá, pues es lógico que mucho de eso no lo vas a tomar tan en cuenta. Sin embargo, es un excelente punto que creo que cada vez más, sobre todo las mujeres, Ujú. están muy alertas a eso. Y sí, la sugerencia es ponle súper atención, porque si no al rato quedas contratado, pero vas a tener que estar demandando por acoso sexual Así es. al jefe o al compañero. Ujú. Mientras menos pleitos tengamos, creo que Sí. la vida estará mejor. Entonces, sí, ser súper amables en todo momento como candidato. Y evidentemente se esperaría también mucho respeto del otro lado. Si esto no ocurre, busquemos por otro lugar si es posible. El tercer punto, que a mí me parece que es fundamental, es intentar que tu rostro sea lo más amable y sonriente posible, sin estar todo el tiempo con una sonrisa falsa, así, todo el tiempo. De Sin muñeco. embargo, sí intentar sonreír, que sea como fácil que ante cualquier cosa positiva se note tu sonrisa, como si estuvieras de buen humor. ¿Por Mm. qué? Porque en muchas ocasiones confundimos seriedad con formalidad. Sí. Y entonces la gente casi va como si fuera a un velorio y contesta así. Entonces, eso evidentemente transmite una sensación que puede ser interpretada como soberbia, que puede ser interpretada como una persona con baja energía, con poco interés en la empresa. Entonces, cuando uno sonríe, eso genera cierta empatía en el cerebro del otro. Evidentemente es sonrisa, no es reírme por cualquier cosa, que son diferentes. Entonces, sonreír significa un poco como tratar de que tus gestos sean amables,
y si de repente hay algo digno de que sonrías un poco más, Puedo hacerlo. sonreír. Sí, eso en general brinda más puntos que estar todo el tiempo serio. Porque algunos, de hecho, nuestro rostro serio parece que estamos enojados. Entonces no nos ayuda, ¿vale? Entonces siempre, si tienes que elegir entre seriedad o una sonrisa ligera te va a dar más puntos en reclutamiento, ¿vale? En general, claro, te puede tocar el cuate o la persona, la mujer más apática del mundo como reclutador o reclutadora y claro, tu sonrisa le va a chocar. Pero en general, o sea, en el promedio, la mayoría de las ocasiones, la sonrisa te brinda más puntos. Okay. ¿Okay? Vale. Siguiente punto, muy importante, trata de contestar sin mentir. Que ojo, no significa decir toda la verdad. Ejemplo, puedes decir, no me sentí a gusto. ¿Por qué saliste de tu última empresa? No me sentí tan a gusto, siento que ya estaba llegando a un límite de aprendizaje. Y a lo mejor ahí te quedas y no tienes que decir, y aparte demandé a la empresa, y aparte me llevo mal con, le menté la madre al jefe antes de irme. O sea, Me cayeron creo gordos que mis compañeros. me cayeron gordos todos, los odié, eran terribles. Porque, ojo, creo que esa parte me faltó explicarla. Hay tres tipos de entrevistas. Todas las entrevistas entran en alguno de estos tres puntos. Las entrevistas estructuradas, que es literalmente como si estuvieras en el MP, te hacen preguntas, todo muy serio, todo muy formal, todo muy cuadrado. Hay otras que esas son las menos habituales actualmente. Hay otras que se conocen como las semiestructuradas, que es un poco como entre algunos comentarios coloquiales, algunas bromas, sí hay cierto formato de estamos en una entrevista, a lo mejor incluso en un cubículo específico para entrevistas, y hay otro formato que se conoce como desestructurado, que consiste en imaginar que esto no es una entrevista. Y es más, en ocasiones el reclutador o reclutadora te dice así, imagínate que no estamos en una entrevista, estamos en una conversación casual. Es este tipo de entrevista en donde el reclutador se esfuerza por intentar que te olvides momentáneamente de que estás en una entrevista y saques un poco como tu verdadera personalidad, ¿vale? Sea el tipo que sea, todas son entrevistas, en todas te están evaluando, en todas, a partir de tus respuestas, así sean en broma, van a ser tomadas en cuenta para inferir tu conducta posterior. ¿Que se pueden equivocar? Por supuesto. De hecho, se van a equivocar. La pregunta es, ¿cómo me conviene que se equivoquen? ¿A mi favor o en mi contra? Claro. Entonces, la idea es un poco identificar hasta dónde podemos compartir cierta información. Entonces, decir todo lo que consideres pertinente en muchas ocasiones termina siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque no están ahí para escuchar tus quejas de las empresas previas. Están ahí para identificar si les vas a demandar si te contratan y no te gusta la chamba o no. Y evidentemente lo que hay que intentar es no espantarles. No hablar de más. O sea, decir la verdad hasta el punto donde Sí, no decir el hecho de que, ok, sí soy, me salí por ciertos problemas, pero hasta ahí y ser un poquito más, ambiguo en ese aspecto. Eso es lo que estoy entendiendo. sí, sí, incluso si de alguna manera no es imprescindible que digas que te saliste por problemas, eso sería lo óptimo. Sí, con Eh, respecto a eso, perdón, lo que tenía otra como duda, por ejemplo, sobre todo yo creo que por el hecho de que apenas me pasó, que están haciendo esto de los certificados, bueno, certificar tu currículum vitae y que las empresas están, pues, de otro lado, o sea, que no tal cual la empresa lo haga porque a lo mejor quieren deslindarse de que a lo mejor haya alguna persona que quiera, dentro de la empresa que quiera vincular al participante, ¿no? De la vacante. Entonces, estoy entendiendo que a lo mejor ahorita hay muchas personas que también mienten en el currículum vitae, dicen que saben algo o compran los títulos o compran este tipo de información o colocan una información que las empresas se creen o que a lo mejor si hay alguna carta de recomendación de algún tío que trabaja en una buena empresa, dice que, que esta persona trabajó y que le pueden hablar por teléfono a él, ¿no?
Entonces ellos quieren como ir viendo paso por paso si estás diciendo la verdad y si todo lo que se está presentando en tu currículum vitae está siendo cierto, porque hay muchas personas que lo manejan de esta manera. Entonces ahí también hay que recordar que el mentir no estamos mintiendo, estamos omitiendo a lo mejor información. Sí tienes que presentar lo que es verdad en tu currículum, en tu información, a lo mejor no estar diciendo, pues sí, demandé y esto sabiendo siempre que a lo mejor sí tú tuviste la razón, pero obviamente quieres que la otra persona o la otra empresa te esté dando la apertura a entrar a su área, ¿no? O a entrar como empleado. Entonces, ahí a lo mejor será la omisión más que nada y no mentir. Ujú. Exacto, sí. En muchas ocasiones lo pertinente es quitar cierta información de tu CV, Ujú. más que suponer que la empresa te va a entender. O sea, si tú llegas y dices, bueno, es que tuve que demandar a la empresa porque me acusaron, lo que tu reclutador va a escuchar es, y a ustedes también los voy a demandar si se portan mal conmigo. Ajá. Sí, así. Entonces, evidentemente hay cierta información que conviene omitir, sobre todo si ya pasaron, no sé, 10 años, ¿no? Y que probablemente cuando vuelvan a llamar a la empresa quizá lo único que tendrá de ti es sí trabajó aquí, sí estuvo en esas fechas, y hasta ahí, ¿no? Porque a veces uno sí se sale mal de algunas empresas que nos tratan mal, pero no necesariamente tienes que comentarlo. En muchas ocasiones simplemente es, me salí porque alcancé mi límite, porque quería aprender más, porque ahí ya no había crecimiento, y eso es todo. Algunas personas, algunas empresas sí hacen un análisis de socioeconómico en donde revisan precisamente esas experiencias laborales previas. Sin embargo, algunas otras empresas no lo hacen o se lo asignan a terceros o, como en esta ocasión te aconteció, intentan que seas tú el que certifique ante otra institución que lo que estás diciendo es verdad. En el fondo sigue siendo la misma idea. Quieren encontrar las mejores maneras de asegurarse que están contratando a la mejor persona. A mí me parece que, por ejemplo, esto del CV certificado, lo que garantiza es que estás contratando a alguien que igual y no te está mintiendo, Ujú. pero hasta ahí. Tampoco sabemos si en realidad eso garantizará que la Que te persona haga funciona. bien su trabajo. Ujú. O sea, son cosas como diferentes, ¿no? Claro. Que yo contrate a alguien que sé que no miente, por lo menos en su experiencia laboral, no predice la gran habilidad que tendrá en su trabajo en el día a día. O que se acople Solo con el predice un poco que trabajo. probablemente no mentirá. Sí, con el trabajo y el equipo de trabajo, porque no es lo mismo. A lo mejor pueden ser muy buenos haciendo su trabajo, pero ya en la dinámica no se acoplan, porque tienen diferentes rasgos, diferentes formas, y eso también es difícil de estar acoplándose, ¿no? A mí, ahorita que lo mencionas, como que me hace un clic de cuando yo fui a una entrevista de trabajo, pues yo también no sabía cómo manejar el aspecto de decir que la anterior empresa había salido y que no me había gustado cómo se manejaban en esa anterior empresa, no decir, no, pues es que yo sí dije, yo me salí porque tuve problemas con la empresa. Y yo, pues al final del día, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, me trataron mal y tenían ciertas cosas, pero pues ya, no me contrataron en esa empresa. Pero pues al final del día, yo consideraba que es porque yo a mí no me gusta mentir y era algo parte de eso, ¿no? Sí, recordar, mentir es diferente a omitir información. O sea, Ujú. mentir se considera como una acción consciente de decir algo que no es verdad. Ujú. Ejemplo, yo estudié física, cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces, es importante identificar que en reclutamiento no hay que hay que intentar no mentir. ¿Por qué? Porque incluso una causa de rescisión del contrato es que tú hayas dicho algo durante tu proceso de contratación, que te hayan contratado y que después se enteren de que no es así. Te pueden despedir por ello, aunque ya lleves un año, 5, 10, etcétera. Entonces, por eso es muy importante no construir una carrera basada en mentiras. En realidad, no construir una vida basada en mentiras me parece que es lo más sensato. Pero bueno, Pero hay que aprender a omitir dejando lo ciertas personal afuera, situaciones. definitivo, es importante intentar
no mentir porque al final uno se estresa mucho. Y ojo, cuando a veces uno miente en la primera entrevista, como algunos procesos uno requiere acudir a 2 o 3 entrevistas en la misma empresa, a veces es difícil recordar las mentiras que uno dice. Y entonces uno se puede confundir. Y a lo mejor llevas 2 meses en un proceso de ir a entrevistas, llevar papeles, ir de un lado a otro, y a lo mejor tus propias mentiras te terminan cerrando al final la puerta. Así es. Entonces, mejor intentar no hacerlo. Y si te quieres quejar de tus empresas previas, mejor ve a terapia, pero no te quejes con el reclutador de otra empresa, porque lo que va a escuchar no es lo que tú le estás diciendo. Por ejemplo, si en este caso, Ana Paula, dijiste, yo me salí de ahí porque tuve problemas, lo que el reclutador probablemente va a escuchar es, voy a tener problemas con ustedes. Sí. Y yo prácticamente sí les dije como de, si me tratan mal me voy a la chingada. Y es que a lo mejor ya estoy Sí, con esa actitud, pues, o sea, y es un punto de decir, a claro, ver, ¿qué quieres? bueno, es que la mayoría de las empresas probablemente va a tratar mal a su gente. O sea, les va Aquí a en poner México. jornadas laborales muy, claro, les va a poner jornadas laborales muy amplias, les va a poner sueldos muy bajos, en horas extras no se las va a pagar, les va a comprar pizza para que se aguanten y no se vayan hasta las 10 de la noche. O sea, entonces suena muy bien en el discurso decir yo no estoy dispuesta a tolerar malos tratos, pero en realidad lo que el reclutador escucha es te voy a demandar. Sí. Entonces dices, gracias, yo te llamo. Sí. Sí. Entonces Ok. hay que ser como, es también, es como cuando uno está en una cita, intentas mostrar lo mejor de ti. Y claro, habrá gente que diga, no, bueno, yo fui súper tóxico en mi relación anterior y acosaba a mi pareja y obviamente se acaba en ese momento la posibilidad, ¿no? Ujú. Eh, y la mayoría de las veces lo que decimos en las relaciones de pareja es, bueno, me trataron muy mal, me hicieron sufrir mucho. Entonces dices, bueno, ahí sí empatizamos, pero en el ámbito del reclutamiento no aplica igual. Si uno va y se queja de sus relaciones laborales previas, prácticamente queda descartado. O sea, no Ni podemos modo. jugar el papel de víctima en esa situación. Ok. No, no, lamentablemente no. Todo tiene que ser así muy, terminamos bien, todo tranquilo, me dieron mi carta de recomendación, pueden ustedes marcar y pedir referencias y cruzar los dedos para que realmente las referencias sean positivas. Porque en muchas ocasiones es lo que las empresas hacen para marear al empleado que está reclamando por un derecho. Dicen, mira, firma tu renuncia, te doy tu carta de recomendación y cuando llamen voy a decir cosas positivas de ti. Y mucha gente se lo cree y cuando llaman dicen pestes del colaborador y obviamente le cierran las puertas. Las empresas siempre van a tener la sartén por el mango, siempre, y es importante entenderlo. Al final del video les compartiré un dato que probablemente, quizá ya saben, pero por si no lo saben, se los compartiré, de qué hacen las empresas con los candidatos que consideran muy inadecuados. Al final se los digo. Pero bueno, vamos más o menos bien aquí. Digo, Sí, creo que la señal luego se va y viene, pero esperemos que más o menos se entiende, se el entiende. video quede bien. El siguiente tip es, si te ofrecen agua, té o café, acéptalo, o refresco, o lo que sea. Preferentemente, yo lo que sugiero es agua. ¿Por qué? Pues porque si se te cae, no terminas todo embarrado y terrible, y además es una forma de expresar que estás dispuesto a aceptar ayuda, que de alguna manera te sientes lo suficientemente seguro como para decir, perfecto, me ofreces algo, lo tomo. Eso para el reclutador es como una señal de sana autoestima. Eh, pero yo acepté el agua porque tenía calor, no porque tengo sana autoestima. No importa. Lo que importa es cómo en reclutamiento se tiende a interpretar lo que hacemos. Ok. A veces lo que hacemos Ujú. lo hacemos por A, pero en reclutamiento se interpreta de otra manera. Y entonces lo que estoy tratando de transmitirles es, en general, cómo se interpreta. Muchas veces la gente dice, no acepto nada, porque es como una señal de,
de todo bien, todo tranquilo, pero a veces eso se interpreta como quizá le falla su autoestima y no es capaz de aceptar algo positivo. Wow. No lo había pensado así, pero bueno, ok. Estoy checando todos mis errores en ese aspecto, pero ya no me importa. Solo es para que sepas porque no te quedaste. Que reitero, no tiene Sí. por qué ser real, solo es una interpretación. Uno hace un dibujo y lo interpretan terriblemente. Ujú. Sí, así funciona este show. Es todo un espectáculo. Es Además, como como las que luchas, quieren ¿no? analizar a una persona en 10, 15 minutos de lo que corresponde una persona, un análisis total de la persona, que no se puede, ¿no? ¿Cuántas veces, cuánto tiempo le toca a lo mejor a un psicólogo para entender la psique de una persona? No es en una sola sesión de 1 hora. No, claro. Ujú, No, pues pueden pasar 6 meses, 3 meses, un año, qué sé yo. ujú, Y es más, la gente cambia. O sea, ya claro. cuando medio entendí cómo funciona una persona, ya cambió en el Ujú, ámbito clínico, ¿no? Por eso te digo, esto es un autoengaño. ok. Y las reglas del autoengaño son así. Entonces, si tú más o menos te las sabes y actúas en función de esto, pues vas a tener mayores probabilidades de que te quedes. Punto. Ujú, Pero incluso si te quedas, no pienses que me quedé porque soy el mejor candidato y soy genial y soy maravilloso. No, es un poco como una lotería. Pero la idea es que compres la mayor cantidad de boletitos posibles. ujú, Y si sigues estos tips, es como si te estuvieras comprando más boletos. ok. Eso es todo. ¿Vale? El punto siguiente sería aprovecha el rapport. Aprovechar el rapport es la parte inicial de la entrevista en donde el reclutador te pregunta cosas que parecen banales, ¿no? Oye, ¿te costó trabajo llegar? ¿Tiene mucho que llegaste? ¿Desde dónde vienes? ¿Cómo viste el tráfico? ¿Qué tal el clima? Y ahí es muy importante ser optimista. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, ahorita aquí en la Ciudad de México hace mucho calor. Y entonces a lo mejor yo le preguntaría a un candidato, ¿y qué tal? ¿Qué tal el clima? Y entonces el candidato diría, no, está terrible, es un buen de calor, odio el calor, no me gusta. Y entonces lo que el reclutador escucha es, tienes una persona negativa enfrente. Ok. Entonces es muy importante que trates de ser positivo, optimista. ¿Y qué tal el calor? Pues me late, me gusta el calor. Siento que a veces es importante que haga calor para que crezcan las plantitas y las florecitas. Y Ujú, ya. Oye, pero no estás siendo total y completamente honesto porque odias el calor. Estoy comprando más boletos para ganarme la rifa. Que a lo mejor ya después me resulta que la rifa es un tigre y no lo quiero, bueno, eso es otra cosa. Pero de inicio estoy yendo porque me parece que la vacante tiene algo de sentido para mí. Si es desde el jugar un principio veo papel, que el sueldo es mísero. personaje. Sí, sí, exacto, exacto. Es un personaje, es una obra de teatro y tu personaje es así. Entonces, sea un personaje optimista. No pesimista y no te quejes mucho porque desde ahí ya te están evaluando. No Ok. les interesa la sinceridad, no les interesa que seas sarcástico, no les interesa que seas demasiado rebelde, no les interesa nada de eso. Ujú. Es triste. Por eso mejor pongan su propio negocio. Pero bueno, a veces no se puede, ¿no? Pues, no sé, hay que trabajar a veces en la empresa un rato y ahorrar y luego poner nuestro negocio, puede ir por ahí, ¿no? El siguiente punto sería cuando te pregunten que si tienes dudas, pregunta primero por las responsabilidades. Ejemplo, si entendí bien, el horario es de entrar a las 9, salir a las 6, de lunes a viernes, voy a estar trabajando en esta sede, voy a tener ciertas personas a mi cargo, voy a estar bajo el área tal. Es preguntar un poco, imagínense que es como cuando uno manda a hacer una mesita con un carpintero. El carpintero lo primero que va a preguntar es qué medidas requieres que sea la mesita, de qué material, para cuándo lo quieres. O sea, se preguntan primero cosas como técnicas. Ujú. Y ya después, el carpintero nos dirá, bueno, si lo quieres de este material te cuesta tanto, si lo quieres de este material te cuesta tanto. Y es más o menos la misma idea.
hay candidatos que lo primero que preguntan es, ok, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Cuándo son mis vacaciones? ¿Cuáles son mis prestaciones? Y es lógico que lo preguntes porque a veces muchas vacantes no lo mencionan y eso es terrible. Sin embargo, la sugerencia es pregúntalo. Sí, después de haber preguntado responsabilidades, horarios, sedes que vas a estar visitando, etcétera. Es un poco como primero pregunta como lo que te toca hacer y luego pregunta lo que vas a recibir a cambio. Pero Por no último. dejes de preguntarlo, porque, claro, porque a veces mucha gente no lo pregunta. Y ya cuando de repente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me está pagando esto? Pues porque esa era la vacante. Sí, entonces es muy importante entenderlo, porque a veces hay confusión y un mismo reclutador puede estar viendo varios puestos y puede estarse equivocando. En teoría no tendría por qué pasar, pero pasa. A lo mejor dice, no venías para ventas, no, vengo para diseño gráfico. Ok, perdóname, sueldo está, sí, más o menos. O inclusive por la experiencia, ¿no? Porque generalmente también hasta a veces estás ahí diciendo, no, pues es que yo necesito tanto, o en mi anterior trabajo ganaba tanto y con base a la experiencia que ya adquirí o lo que te puedo solucionar, o porque me estás dando todas estas características, mi área de trabajo considero que podría valer tanto, ¿no? Entonces pues se supone que podrías todavía hacer un ajuste de cuentas y que el reclutador hable con el jefe o los encargados de nómina para saber hasta qué punto te podrían dar, porque si tengo entendido, en las empresas grandes sí puedes ajustar todavía un poco el salario. Sí, claro. Ujú. Y siempre la sugerencia es vete un poquito alto, porque igual y luego te van bajando, te lo van haciendo hacia abajo y terminas con un sueldo más o menos justo. Porque si también de repente dices, bueno, si me aprieto el cinturón igual y si lo logro, probablemente al final del primer mes te quieras salir de ahí porque no te va a alcanzar. Entonces, ojo con eso. Si no sabes cuánto se gana, lo que puedes hacer es buscar en Google cuánto gana un diseñador gráfico en el 2023 en la ciudad de Puebla, y ahí vas a tener un parámetro y un promedio específico. No, y aparte Sí, analizar cuánto es tu gasto necesario, ¿no? Cuánto es tu canasta básica para saber cuánto aceptas o cuánto no, que no puedes aceptar. O sea, de plano, claro. vas a vivir limitado, vas a tener un extra, hay ciertas cosas con las que puedes vivir, hay ciertas cosas con las que no, y también como determinar específicamente, hay muchas empresas donde te dicen, no, pues es que esto es mi vacante en específico, cuesta esto y no hay más, ¿no? Entonces uno analiza si es lo que le puede alcanzar, ¿no? Y si se puede subir o inclusive yo sí pregunto qué posibilidades hay de ampliarlo en un futuro, ya cuando hay una situación donde ven que mi trabajo les está saliendo bien, ¿no? O sea, que estoy dando resultados y que si hay un posible crecimiento para futuro. Hay empresas que generalmente las que están bien establecidas te dan un crecimiento a futuro y las empresas pequeñas o las empresas que no están bien regularizadas no te dan ese crecimiento y pasas años con el mismo salario. No, no, ni siquiera te dicen, tienes posibilidad de crecer un peso, la verdad. Sí, es bueno preguntarlo, siempre y cuando lo preguntes, después de cuál es mi responsabilidad, qué me toca hacer, un poco como primero las preguntas técnicas y luego las preguntas De y qué cuánto me recibos. van a Eso dar. ya sería el último. Eso. Sí, y finalmente, de lo último que conviene hacer es preguntar cómo sigue el procedimiento. Que sí, en cuánto tiempo te van a dar una respuesta, si tú tienes que marcar en dos semanas, y evidentemente lo anotas y tratas de hacerlo, porque en muchas ocasiones la gente está tan saturada en el ámbito del reclutamiento que no tienen muy claros los tiempos y en ciertos momentos lo que sugieren es márcame en 2 semanas y a lo mejor casi nadie marca y si tú sí marcas, pues probablemente eso incremente tus posibilidades de ser contratado. Y ya, finalmente, yo sugiero, digamos que esos son como los tips básicos, los 10 tips básicos, y 3 más que sugiero que son posteriores o distintos a lo de directamente en la entrevista, es que tengas una carpeta en donde vayas haciendo
un seguimiento, o sea, una bitácora de fui a esta empresa, me entrevistó a tal persona, es la primera entrevista o la segunda o la tercera, este fue el resultado, para tal fecha me toca hablar de nuevo. ¿Por qué? Porque buscar trabajo se convierte también en un trabajo y hay que hacerlo de una forma organizada. Sí. Porque a veces uno manda 50 entrevistas y luego ya no sabe quién le está marcando, de qué empresa, qué currículum mandé, cuántos sueldos solicité, porque a veces uno busca distintos tipos de vacantes y distintos sueldos, es lo que en general acontece. Entonces, llevar una bitácora, hacer el seguimiento, cosa que la mayoría de los candidatos no hacen, o sea, como que nos quedamos a veces en una posición pasiva de, pues ya me marcarán, y en muchas ocasiones conviene nosotros marcar, a veces a la semana, a veces a las 2 semanas, que es como una forma de seguir presentes. Y un tip final, intenta no ir a más de 2 entrevistas laborales por día. ¿Por qué? Porque si todo va bien, te van a hacer pruebas, o sea, vas a pasar entrevista, te van a hacer algunas evaluaciones, y a mayor número de pruebas es como un examen. A mayor número de exámenes, más cansada terminarás. Y evidentemente eso va a repercutir en tus propios resultados de tus evaluaciones. Pero ya me dijiste que las evaluaciones son una porquería. Sí, pero recuerda, lo que estamos haciendo es tratar de tener la mayor cantidad de boletos para la rifa. Entonces, a mejor resultado en esas pruebas chafas, más boletos tendrás, ¿no? Entonces, no te sobreexijas en demasía, porque he visto a candidatos que incluso se programan 5 entrevistas en un día y van corriendo de una a otra, y en la última entrevista ya no saben ni lo que están contestando. Sí. Diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, estás quemando vacantes que probablemente pudieran haber sido buenas opciones. Sí, ya no Y grosso es modo, como esa es la idea. sí, exacto, es como si al final del día no hubiera sido porque de todas maneras saliste mal, o porque ya estás cansado y te van a dar una mala evaluación. No tiene caso y solo te estás desgastando y estás gastando más dinero en el traslado, comida o lo que vayas a necesitar para tus recursos necesarios, ¿no? Y eso me parece también importante, creo que a lo mejor antes de iniciar la entrevista se hable por teléfono con la reclutadora o la persona que está en contacto para determinar como cuánto tiempo se podría durar durante la entrevista o qué dinámicas se van a hacer para con nosotros contemplar cuánto tiempo vamos a estar en esta dinámica y no estar pensando en hacer otras cosas posteriores o estar estresados en ese aspecto, porque puede pasar que Sí. yo había programado 2 horas después, irme con una persona o ir a hacer otra cosa o ir a recoger a mi hijo y la entrevista se prolongó mucho más de lo que yo tenía planeado, ¿no? Entonces sí es necesario hablar con anticipación o ver cuánto más o menos va a durar, Sí y no. ¿no? Ay, ¿Por qué? estos reclutadores. Por, ¿Por qué? Porque recuerda que todo lo que haces puede ser evaluado negativamente. Yo la sugerencia que doy es, imagina que tú vas a una entrevista y piensa que va a durar 3 horas. Ok. No programes nada dentro de 3 horas. Oye, pero no es más sensato y lógico lo que acabas de decir, marcar y preguntar, oye, ¿cuánto tiempo va a durar? Sí, claro. La desventaja es, se puede interpretar como, está muy ocupada, o sea, está buscando chamba y parece que tienes 200 actividades, entonces, sí, no te preocupes, si quieres reagendamos, no te preocupes, mejor no vengas hoy, ven mañana, no sé. Te pueden tocar cada, cada persona extraña, que lo mejor es programo que voy a tardar 3 horas. Y si salí en 15 minutos, recuerda, si saliste en 15 minutos probablemente es gracias, bye. Ujú. Pues ya te vas a una librería y te pones a buscar un buen libro, o te vas a una biblioteca, o no sé, te pones a caminar por la zona. Siempre será mejor que llamar y preguntar, oiga, ¿cuánto va a durar mi entrevista? Porque en términos generales, si todo va bien, va a tardar. Si todo va bien, la entrevista va a durar más de media hora, te van a hacer evaluaciones, a lo mejor en ese mismo momento te puede entrevistar alguien más, porque recuerda que según el nivel, a mayor nivel, mayor número de entrevistas que tienes que pasar dentro de la empresa. Ujú. Entonces, mi sugerencia es, piensa que son 3 horas. Y entonces 3 horas en la mañana para una entrevista, 3 horas en la tarde para otra, ya tienes tu día lleno. No te da tiempo para más. Ok, Sé que interesante. es terrible, pero eso sí, sí me explicó. O sea, te puede tocar una persona sensata y decir, wow, qué buena onda, súper ordenada, Ana Paula, me gusta. Vale, bien.
Pero en general, no, en general es gente que odia su trabajo, que está harta de estar en reclutamiento, porque es una chamba bien operativa. O sea, te la pintan así como, súper genial, porque pues, es un cuate que estudió 5 años una licenciatura para estar ahí, pero en realidad es una chamba terrible. La mayoría de las personas recién egresadas trabajan en eso, y la mayoría de las personas al poco tiempo se dedican a otra cosa. Hay gente que ama el reclutamiento, y es válido. La mayoría no, la mayoría lo odia. Y entonces su perspectiva es terrible. Y si les llamas para preguntar eso, van a decir, mira, anda buscando chama, pero está bien ocupada. Sí. Qué horror con esa O gente. peor si le dices, o peor si le dices, es que tengo que programar mi siguiente entrevista, ¿no? Ah, sí. Pues llégale, vete a tu siguiente entrevista. Sí, pues, ¿no? Claro, si se extiende 5 horas, pues ya les puedes decir, oye, discúlpame, por favor, puedo venir otro día, pero ya estás ahí, ya te conocieron, ya dijeron, sí, está bien, es que tengo que ir a recoger a mi hijo, es que tengo que ir a recoger a mi mamá porque está en el doctor, qué sé yo. ¿Sí? Pero obvio, no le vas a decir, oye, perdóname, tengo otra entrevista, ¿me puedo ya ir? Porque va a ser tomado en cuenta de forma negativa. Sí, No sé, es una tontería, pero así es este juego. No sé, más o menos me expliqué. sí, sí, sí. Tristemente así es la vida. Yo por eso ya desde hace muchos años ya no estoy buscando chamba, porque uno entiende, o sea, como que uno, es como tú, cuando yo te puedo decir todo lo que hice para hacer un logo y te dices, eso en 5 minutos sale. O sea, ¿qué me estás diciendo a mí? Más o menos es un poco como la idea Sí, cuando uno ha trabajado de ese lado y va a buscar chamba. Este, sí. pero bueno, el punto es, un tema pendiente ya para finalizar es, hay 5 resultados que pueden acontecer cuando tú vas a una entrevista de trabajo. Uno, que te contraten de inmediato. Dos, que te tomen en cuenta para ir a más entrevistas, que sigas como pasando a la siguiente etapa. Tres, que quedes en cartera. ¿Qué significa? No eres el candidato óptimo en este momento, nos encantó tu perfil y si sale otra chamba, venga, eres como, suena feo, pero estás Comodín. como en el banco de suplentes, como comodín, exacto. Pero hay otros dos, dos resultados que no queremos y que también se pueden dar. El cuarto sería que eres totalmente descartado y prácticamente te quedas fuera de cualquier posibilidad, que generalmente son entrevistas muy cortas, que generalmente es porque llegaste tarde, que generalmente es porque les dijiste que te peleaste con tu empresa anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un escenario que también puede acontecer y ese es terrible, que es que te boletinen. El Wow. boletinar es cuando detectan que algo es totalmente negativo, que demandaste a la empresa, a la anterior, que algo es muy incongruente y la mayor parte de las empresas grandes tienen un sistema de boletinaje que hace que en todas sus empresas afiliadas quedes descartado. Por ejemplo, las empresas de autotransporte, en la época en que yo trabajé en reclutamiento, tenían un servicio o un sistema que se llamado Moiras. Las Moiras eran las que cortaban el hilo de la vida en la mitología griega. Y Moiras era un sistema en donde nosotros como reclutadores metíamos los datos de aquellos que habían demandado. No importa si había sido justo, no importa si al final habían tenido razón, no importa, quedan boletinados. Eso podríamos decir que que está en contra de los derechos humanos, que es ilegal, que no es pertinente, pero las empresas lo hacen. Y, por ejemplo, Alsea es una empresa que tiene varias instituciones, o sea, es Domino's, Italianis, qué sé yo. Tienen sistemas que te boletinan para todas las filiales. Eh, Aquí en esta empresa era donde yo trabajaba, era Pullman de Morelos y te boletinaba en todas, Estrella Blanca, Estrella de Oro, Caminantes, todas, ADO. Wow. Entonces, es muy importante entender que las empresas siempre tienen la sartén por el mango. Y no con eso estoy diciendo que uno se tiene que dejar, jamás,
Solo entender que el costo en muchas ocasiones es quedar boletinado y ya no poder trabajar en ese ramo. Y entonces habrá que buscar algo diferente. Sin embargo, yo siempre sugeriré que uno reclame lo que considera justo, y que uno pelee y que uno se resista a ser socavado por el sistema, solo que es importante que ustedes sepan que, bueno, las empresas son así. Nos han vendido mucho la idea de actualmente yo decido como candidato con quién trabajo y con quién no. A mí me parece que es una ilusión, me parece que es hacer que la gente piense que está a la par que las empresas, y me parece que no es correcto. Creo que las empresas, o sea, está padre la idea, pero no es correcto en la cuestión de que no es real. Las empresas siguen teniendo el control, y por cada vacante que se están ofreciendo hay mínimo 10, a veces 100, a veces 1000 personas que la quieren ocupar. Entonces, por eso estamos dando estos tips, para que intentemos tener la mayor cantidad de los boletitos para ganar esa rifa. Y bueno, ya después veremos si lo que me gané me conviene o no, o me quiero cambiar, o qué sé yo. Pero bueno, la idea es un poco como entender cómo es esta puesta en escena, cuáles son los papeles que nos toca interpretar, y tratar de hacerlo de la mejor forma posible, entendiendo que esto nada tiene que ver con tu valía como ser humano, ni con tu capacidad, ni intelectual, ni emocional, ni con tu autoestima. Es un show. Pues sí. ¿Cómo es? Está muy interesante, descubrimos ciertas cosas que no sabíamos, y qué bueno que también, porque yo, por ejemplo, que no tenía ninguna familiar o mi mamá o mi papá que me pudieran haber dicho cómo se manejan las empresas, cómo manejarte tú durante una entrevista, pues voy entendiendo muchas cosas que pues en mi razonamiento no, no lo entendía, ¿no? Porque no lo había planteado así, porque no me lo habían dicho, porque no lo manejaba en ese concepto. Entonces, espero que les pueda ayudar, porque pues obviamente necesitamos este tipo de trabajos, necesitamos este tipo de dinámicas para poder tener que comer el día de mañana, y hay muchas personas que seguramente igual que yo no saben qué es lo que está pasando atrás de todo esto, y que necesitan jugar este papel de niño bueno o de niña buena y poder manejar ciertas situaciones con mucha más perspicacia, y que el día de mañana podamos, después de terminarlo, ya estando dentro de la empresa, ¿no? Si queremos continuar o no con este camino. Así que pues espero que les haya ayudado. Por favor, compartan esta información con las personas que les interese, que les ayude, que consideren que sea importante también que ellos lo sepan. Y pues por favor denle like a este video, compártanlo con las personas que les mencioné, con los grupos de tías, con el grupo de personas que están a lo mejor solicitando un empleo, y espero que les ayude mucho. ¿Y alguna cosa más que quieras agregar para terminar? No, pues invitarles a que sigan buscando y que encuentren algo que verdaderamente sea digno de su talento. Ok. Y pues nos vemos en el siguiente videíto. Pues muchas gracias, chicos, les mando un besote. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Bye.